andale na Zamora, ya esa misma vaya a jugar en el propósito mío en este momento es acercarles algunas referencias importantes para ustedes que están dentro de la carrera de Derecho o para cualquier universitario de nuestro país. Mañana van a estar expuestos, ya no ahora, van a estar expuestos a seminarios, congresos, van a viajar a todos lados del mundo seguramente. En más una parte alguien les va a preguntar a ustedes si qué es el Paraguay y en particular dentro del Paraguay que representa el tema del guaraní. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles en este momento son algunas cosas que por distintas razones a veces la cátedra ya no permite desarrollar y mostrarles en ese sentido algunas novedades que creo que son o van a ser en este caso muy interesantes para ustedes. Quiero mostrarles inicialmente, acá voy a pasar a esta placa que va a ser nuestro punto de partida. Porque un abogado, un profesional del campo del derecho, un ejemplo acá en nuestro querido Boetá, porque es también profesor de guaraní, Justino, Gritando, lo mismo que el profesor Mario Pavetti y otros más, que de alguna manera se dieron cuenta que vivir en Paraguay significa, por ejemplo, darse cuenta de esto que están viendo ustedes ahí. 38,5% es la encuesta integrada ahora en 2019, los datos fueron publicados en el 2020, las IAREI probablemente van a ser corroborados por los resultados de este censo, que van a buscar una imagen actual. Sin embargo, 2020 hasta ahora han pasado apenas 3 años, 2 años y medio. 38,5% del Paraguay se comunica en guaraní. Ahorita acá el peteo pues ya en el enlace, ahora ya estaba en guaraní. Y va a ser interesante de parte de ustedes que por lo menos al percatarse de ese usuario, ese cliente que va a acercarse a ustedes, habla guaraní, que por lo menos le digan un batiza, va a vender de última. Que va a pena va a llegar. Desde el centro. Es decir, darle esa entrada significa ya una atención cálida, una atención respetando su condición de paraguayo guaraní hablante. Porque estamos hablando acá de gente que poco habla castellano o nada. Y aunque ustedes no quieran creer, hay gente que no habla castellano, habla guaraní. ¿Eso es malo? No, para nada. Es una lengua como cualquier otra. Y es una opción de vida para cualquiera. En algún momento decir, yo voy a hablar guaraní y voy a nacer, voy a vivir y voy a morir hablando guaraní. Es como aquel que habla inglés y dice, voy a hablar inglés toda mi vida, o francés o el chino. Bueno, en el caso de nuestro Paraguay tenemos como un derecho, ¿verdad? Ustedes que están en la materia lo saben, porque yo está dentro de la Constitución Nacional, idioma de uso oficial. 38, si quieren ustedes por un momento redondear esto a 40, esto más o menos equivale sobre la base probable de 8 millones, 8 por 4, 32, 3.200.000 paraguayos a la guaraní. Yo hice la prueba acá al llegar a ese momento. Estuve hablando ya en la calle con alguna gente, parece que con la boina, acá enfrente de la facultad. Acá entre ustedes es una cosa común. Obviamente habrá personas que no hablan, algunas personas que entienden y no hablan, pero dentro de la generalidad no es que uno tiene que decir vamos a hablar guaraní, vamos a ir allá en tal pueblo porque allí se habla guaraní. Vamos a viajar y gusta el guaraní. Ustedes van a ver a veces el noticiario a la siesta o a la noche, cuando el interlocutor o el entrevistado necesariamente se expresa guaraní. Y el periodista tiene que seguir el curso a esa conversación y lo hace guaraní. No es una cosa esporádica, no es una cosa de que cada 15 días, cada mes escuchamos a alguien que habla guaraní. Diariamente están en las voces de la gente. Luego hay un 30,6% que se declaró bilingüe. Oye, que vamos muy bien, guaraní en castellano. Aquí mismo entre ustedes puede haber un montón de gente que se comunica fácilmente en los dos idiomas. Y dense cuenta que pareciera fácil, pero le voy a mostrar en un momento que no es fácil. El decir, por ejemplo, más de copio, ya está como bueno, que voy a mostrar un poco que te decía aquí. De a nivel de Israel, bueno, yo a veces no te olvides ese papel que está aquí. Hacer ese juego lingüístico
en fracciones de segundo, no es una tarea fácil. Y algo que todos tenemos que saber también por encima del fenómeno del bilingüismo paraguayo es que el ser bilingüe desarrolla una mayor capacidad intelectual de la gente. Si una persona es monolingüe y sabe, casa y solamente casa, un bilingüe guaraní hablante, hispano hablante, yo le digo casa, me va a decir oiga, yo le digo caminar, me va a decir guatá, yo le digo caballo, me va a decir caballo. Tiene duplicados conocimientos. Que sabe un idioma sabe 1000, el que sabe 2000. Y cambiar de código parece una cosa fácil. Quería hacer una simple muestra de que ustedes son bilingües, que a ustedes les falta una palabra en guaraní que no la conozcan, que no la sepan, que no la hayan escuchado. Eso ya es harina de otro costado. Les voy a preguntar de una canción muy conocida y les voy a pedir cómo se dice eso en castellano. La canción es Mon vivir viver. ¿Cómo diríamos Mon vivir viver en castellano? Me respondieron en coro. Nadie me dijo, a mí no lo sé, así que yo me con Andúa. Diga, tú me llevo 5 minutos, van a invertir, estaba con la palabra, pero un poco adelante. En coro me dijeron, pero ustedes me respondieron desde lejos porque saben que así se dice en castellano. Porque en realidad yo le dije, Mon vivir viver. ¿Y qué es Mon vivir? Y viver. Lejos desde. Y a ninguno de ustedes se le ocurrió ni remotamente decir lejos desde. ¿Verdad? Si yo le digo, ahora le voy a hacer el ejercicio contrario. ¿Cómo puedo decir en guaraní? Voy a casa. Ajá, voy. O ajá, voy. Ajá, voy. Voy a casa. P-A. Voy casa A. Acaban de traducir ustedes. Acaban de traducir, y ese fenómeno para nosotros es una cosa simple, sencilla, fácil. Sin embargo, en la mente de una persona que es monolingüe, llegar a ese grado de bilingüismo implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. A nosotros no nos sale fácil. Otro ejemplo, la palabra calor y escabros. Si yo les digo a ustedes calor, raíz, José, pues, ¿cómo dirían ustedes en castellano? Otra vez, tengo que decirlo. Tengo que poner en manifiesto que respondieron en coro la misma respuesta. El hijo de Carlos Sarriaga. Sin embargo, no le dije Carlos, la hijo, José. Pues Carlos, hijo Sarriaga. En guaraní primero está siempre el poseedor y después el poseído. Calora, calora, calorora, calorora. Es como en el inglés. Y al pasar al castellano, ¿cuál es la regla? En castellano primero el poseído y después el poseedor. Es más, al hacer la traducción ustedes pusieron el, que no había guaraní, y de, que no había guaraní. ¿Y por qué pusieron? Porque así se dice en castellano. Si yo salgo a la calle y digo Carlos, hijo sal ayer, más uno me mira, no es que rico, es la idea. Todos sabemos que tenemos que decir el hijo de Carlos, o la hija de Carlos, o la casa de Carlos, o el patio de Carlos. ¿Se dan cuenta? Somos bilingües, ¿verdad? Les pregunto, ¿cómo diríamos en guaraní ese señor auto? ¿Qué caraiba? ¿Esa señora auto? ¿Esos señores autos? ¿Y esa señora alta? Bueno, acaban de traducir. Ustedes tradujeron, podemos salir a la calle, podemos ir a Cabo Azul, podemos ir a Pedro Juan. La traducción va a ser la misma. Yo en castellano le dije, ese señor, y le dije auto. Esa señora alta. Esos señores altos. Altos. Esa señora alta. Altas. Esa señora alta. ¿Y qué me dijo usted, hermano? ¿Qué caray bate? ¿Qué cuña caray bate? ¿Un caray bate? ¿Un cuña caray bate? Le dijeron bate. No hubo Ibaté, Ibatá, Ibatos, Ibatás. En guaraní no hay poná, ponó, ponás, ponós. Es poná y punto. ¿A quién se le complica tener que hablar castellano? A ese niño guaraní hablante que no sabe que en castellano existen sustantivos masculinos, femeninos, singular o plural. A él se le complica. ¿Quién gana en esta historia que habla castellano cuando va a tener que aprender guaraní? Facilísimo. El profesor antes de irse le dijo a ustedes, tenemos las reglas para escribir.
para escribir, solamente la parte ortográfica. ¿Ustedes saben cuántas reglas ortográficas tiene el castellano? 97. Sujeto a prueba por parte de ustedes, pongan en internet, reglas ortográficas castellano 97. Dentro de esas reglas, de cada una de esas reglas, existen otras reglitas, llamadas excepciones, y son más de 4.000. 4.000. Sumado las reglas con las reglitas, dan más o menos 4.200 reglas. Yo modestamente, profesor de castellano, si le digo que con unos 500 estoy sobrando. Probablemente tiene 300 reglas de castellano. Ahora, eso mismo para escribir guaraní, ¿cuántas reglas tenemos? 4. Y la gente dice, qué difícil que el guaraní, pero ni siquiera estudió todavía. Se nos metió acá, se nos grabó acá, es difícil, es complicado. ¿A quién lo vamos a hablar? Nosotros no hablamos de guaraní, nosotros hablamos, yo paramos, no paramos. El guaraní hablan los profesores, es muy complicado. Y la pregunta es, ¿hablamos castellano o hablamos yo guaraní? Si en esta sala alguien me dice, nunca jamás en mi vida dije, venina, andátena, contálena, traérena, yo me voy a la luna y nunca más vuelvo. Nada, él no dijo nada. Traérena, llévalena, traerla mañana, comprarla. Nada, parece castellano, pero no es castellano guaraní, es yuna, elena, yapona. ¿Quién en algún momento lo dijo, vení, que andate, que traerle, que llevarle, que esa que parece castellano? Pero esa que no es castellano, es guaraní. El yuque, el eque, el yapoque. ¿Y qué es eso? Es un pararle castellano. Y juntamos la dos para decir, decirle que nada, llevarle que nada, contarle que nada a tu mamá. Y eso ustedes escuchan todos los días. ¿Quién en algún momento lo dijo, yo ni co o yo ni o? Yo ni no sabía yo también y vos yo también y vos. Pero ¿quién no dijo yo ni co o yo ni o? ¿Qué tío quiere? ¿Qué tío quiere? Y yo. Y algo muy clásico, bopa le dijiste, bopa le llevaste, bopa le trajiste, bopa. Ni siquiera es vos, es bopa. Todos entendemos, pero ¿qué es pa? Haz la pregunta guaraní. ¿Qué es eso que yo paraba? De Guajú nomás te dije, de Guajú guaraní. Vamos a encontrarnos con muchos casos donde va a quedar en evidencia que el castellano que hablamos también es Yopará. Pero se nos metió en la cabeza que Yopará solamente está guaraní, que lo complicado solamente el guaraní. Y la cosa no es así. La cosa pasa por experiencias como la de ustedes. Ellos en un semestre, que sabemos que es un semestre mentiroso también, como dura hace 4 meses nomás. En un semestre como este, ustedes pudieron haber aprendido un montón de cosas. ¿Qué les faltaría a ustedes? Práctica, ¿verdad? Escribir más, leer más, hablar poco más, y ustedes van a tener el dominio de la lengua como corresponde. Esa es una cuestión importante que todos tenemos que saber. Entonces, me remito a eso que está allí, y si ustedes suman 38, 40 a 30, son 70 y algo por ciento del Paraguay que habla y entiende guaraní. Una lengua prohibida, proscrita por tanto tiempo. El paraguayo por hablar guaraní, oye yurupete, se golpea en la boca, que no es lo mismo que el tobapete. El tobapete es la bofetada, que el yurupete era para el que hablaba guaraní, oye que lleva guaraní, el yurupete a través de la boca. El arrodillarse por hablar guaraní, eso no se registra en otros escenarios del mundo. El tratarle a alguien de indio, de campesino, de guaraní. Todas las formas de discriminación, sin embargo, un 70% de Paraguay hoy, de acuerdo con esto, sigue hablando. Y van a ver ustedes en este caso allí abajo, un 28,5% hispanohablantes, exclusivamente. Un 2,1% habla otros idiomas y en ese 2,1 hay 1,3% que corresponde a los pueblos indígenas. Hablan otras lenguas indígenas nativas que no son guaraní y que ni se parecen a guaraní. Es como que yo diga chino, alemán, ruso, así de diferentes son. Y estamos hablando de 1,3 que equivale a más o menos 120.000 habitantes de Paraguay. Primer dato.
con el tema de las diferencias que hay entre guaraní y castellano y de cómo nosotros nos comunicamos. Porque ninguno de ustedes aprendió lo de calor, ácido, seco, en una clase como la de hoy. Esa información la aceptada que tienen ustedes. ¿Y dónde la aprendieron? En la casa, en la calle, con los amigos, en cualquier parte, menos en la escuela. A la escuela fue para que se le diga que esa construcción en guaraní tiene esta forma y en castellano tiene esta otra forma. Bueno, quiero mostrarles 3 imágenes seguidas que tienen que ver en este caso con la historia del guaraní y de lo que tampoco nosotros conocemos. Los indígenas tienen la costumbre de enterrarse en esto que llamamos urnas funerarias. Ellos le dicen yapepó, hasta hoy. Obviamente hay algunos que se han aculturado, que ya procesan la muerte como lo hacemos nosotros, pero hasta hoy existe esto. Ellos le entierran al fallecido en estos yapepó, y con eso demuestran también un sentido cultural bastante elevado, porque comparado a otras sociedades y otras culturas, hay varias que ni siquiera tienen la costumbre de enterrar. Dejan el cuerpo a la intemperie y bueno, allí se produce el proceso que todos sabemos. Esta es una parte de preparar al fallecido una vez fallecido. Allí le llaman al alfarero que hace eso. Él otra vez ornamenta el borde con boyeguá. Ya le ponen le ponen unos adornos que para muchos que hoy estudian estos casos de arqueología dicen que son como códigos de barra, porque no se parecen. ¿Dónde se hizo este estudio que les estoy mostrando ahora? Esto en el pueblo de Caballero, acá pasando para Guarí, Escobar, Satucá y Caballero. Allí en la década del 80, de 1980 al 88, se encontraron estos restos fósiles y se hicieron los estudios con una técnica que todos ustedes conocen, que habrán escuchado muchas veces de la técnica del carbono 14, que permite medir la edad de los fósiles hasta 60.000 años. Acá en Caballero los restos que se encontraron más en la superficie tienen 990 años de antigüedad. Por 10 años, si quieren redondear la miel. Retener los 500 años de descubrimiento de América y significa que 500 años antes que Colón salga de donde salió, acá había gente que tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en una funeraria. Sin embargo, a 4 metros de profundidad estaban las urnas más antiguas. Esas urnas tienen 3.620 años de antigüedad. 3.620. Retener los 500 años, 3.120 años antes que Colón venga a América, acá se enterraron a los muertos del mundo. Podemos ser más extremistas en el cálculo, los 2.000 años de Cristo, 1.600 años antes de Cristo, acá había gente enterrando, según la ciencia. Esto no dicen que, o a lo mejor probablemente, esto es ciencia, arqueología. Y 1.600 años antes de Cristo, acá se enterraban a los fallecidos en urnas. Y por historia comparada, ustedes saben perfectamente que 1.600 años antes, en el Valle de los Muertos, en Egipto, empezaron a construirse las pirámides. De eso estamos hablando. Ahora, ¿dónde está esta información? En ningún libro. Y la lógica dice que nadie puede querer lo que no conoce. Nadie puede querer, nadie puede valorar lo que no conoce. Esto es lo mismo. Se van a aplicar otra vez el borde de donde se encontraron esta cuna de las cientos que se encontraron al hacer la excavación para la represa de Itaipú. Se volvió a hacer el mismo trámite por pedido de la dirección de Itaipú, lado paraguayo, lado brasileño, y el dato interesante: 8.000 años de antigüedad, la más recientemente enterrada, 10.000 años la más antigua en el mundo. Estas urnas tienen entre 8.000 y 10.000 años. El día que visiten el Museo de la Tierra Guaraní, allí en Hernandarias, vayan a ver esto. Es parte de la historia que no conocemos. Si en 10.000 estamos por 500 años, la Asunción no tiene bebé 500. Entonces nosotros tenemos acá mucho tiempo del cual reconocemos, ¿verdad? Y lo más reciente, esto es del año 93-94, lo más reciente del año 2007-2009, este estudio que se hizo acá
le toca de cerca a nuestro querido Guadalajara Justino, es la zona de la Mambaya. Ya sería territorio de Capinambao. Y en la zona de Capinambao está el famoso cerro Yazucá, ¿verdad? Le dicen Cerro Guazú, perdón, de los países de hasta allí llegó un grupo multidisciplinario de España. Ellos hicieron los estudios y ¿qué es lo que se encontró? 5.200 años para los restos fósiles más recientes y 12.000 años para los más antiguos. Un segundo dato. ¿Qué tipo de reloj son? ¿Estoy cerca de la hora? ¿Ya estoy a la hora? No, por la hora. ¿Qué hora es la hora? 40. Tenemos 12 minutitos para terminar. Bueno, voy a ir a lo que, viniendo atrás, un poco lo que es el guaraní, lo que les mostré. De todas maneras, le voy a pasar el material acá al profesor para que les haga llegar. Me gustaría mostrarles lo que hoy estamos haciendo, y lo hacemos a pulmón. Lo hacemos a pulmón acá con la ayuda del profesor Pavetti, del profesor Cristaldo, que están acá con nosotros dos profesores que vino recién, Jorge Galeano, Rubén Marejo, el profesor Ferreira. De hecho, la institución donde nosotros trabajamos, que es la Comunidad de Lengua y Cultura Guaraní, es una institución que se autogestiona, no tiene el rubro del Estado. Hemos formado 30.000 profesores para el Estado paraguayo a lo largo de 30 años, ¿verdad? Y dentro de toda esa serie de situaciones, nosotros miramos hacia adelante en algún momento y dijimos, ¿qué le falta al guaraní? Le falta gente preparada. Por eso es que es importante que ustedes conozcan esto, para que cuando hablen con datos ciertos. ¿Qué es lo que tiene que caracterizar a un ciudadano universitario? Nosotros no podemos estar en el que dicen que probablemente nosotros, y más aún ustedes, se desenvuelven en el campo de la verdad, la búsqueda, la demostración de los hechos, ¿verdad? Esto que ven acá, en el año 2007 se generó, y es en el mundo hay 6.000 lenguas. De las 6.000 lenguas, solamente 370 lenguas, si quieren ustedes, privilegiadas, tienen Wikipedia guaraní. Pero tienen Wikipedia en su propia versión, en su lengua. Una de esas es el guaraní. De casualidad, tuve la oportunidad en el 2007 de conocer a un editor joven, y 17 años tenía, se llama Sarunas Simkus, es lituano, vive al otro lado del mundo, allí cerca de Rusia, y él empieza un trabajo casi ideal. Me dice en una oportunidad, después de haber alojado un cuento, yo había escrito un cuento guaraní, y con la ayuda de él, intenté yo alojar en Wikipedia, en español no hubo caso. Él me pide después los datos, yo le paso y va creando un espacio en Wikipedia. Y después me dice, qué interesante sería intentar traducir la interfaz de él. Y yo no, de informática, entonces de informática hoy poco nada. Y le digo yo, te voy a ayudar en la medida que yo pueda. Dame por la pista y bueno. Y él me decía algunas traducciones. Lo de algunas empezamos con 5 traducciones de palabras hoy. Por ejemplo, cómo se dice portada, tapé, cómo se dice problema, muy hoy, cómo se dice buscar, cosas como esas. Fuimos haciendo. Después fue subiendo. Él tenía la costumbre de escribirme a las 11 de la noche. Yo normalmente solo escribía a las 11 de la noche hasta las 1 de la mañana y veces. Y era un horario relativamente normal para mí. Después me enteré que en Lituania, las 11 de la mañana, las 7 de la mañana, él se despertaba y yo a punto de dormir. Y le digo esto porque en una de esas me pasa 100 traducciones en una noche. Casi amanecía haciendo traducciones, ¿verdad? Bueno, lo que sí que esto termina con un total de 37.000 palabras traducidas. Y con esto se crea Wikipedia guaraní en el año 2008. Y él me escribe 60 días después, si todos los paraguayos quieren morir, hoy ya pueden morir. El guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia guaraní. Y esto les permite a ustedes, un tiempo después me escribió de nuevo y me dijo, ya está, la Wikipedia para los paraguayos, pero Wikipedia es internacional.
ahora tenemos que comenzar a traducir. Él muy amablemente decía, tenemos que, el traductor era yo, ¿verdad? Y él alocaba la información. Sí. Entonces, yo le digo, siempre dentro de mi posibilidad, vamos a empezar. Y ahí le planteo yo, como no conocía esta cuestión, le digo yo, ¿con quién podemos empezar? Y él me dice, 2008, tenemos que empezar con el ciudadano más buscado del mundo. Y le digo yo, ¿quién es? Y me dice él, me dice 30 millones de personas por día lo buscan a este señor. Y es John Lennon. Entonces, ¿yo qué hago? Me pongo a buscar toda la información, había y por haber, tuve que armar mi propio texto castellano y luego hacer la traducción del primer artículo publicado en Wikipedia en el año 2008. John Lennon en guaraní, con la imagen de él, totalmente guaraní. Esto que ustedes ven en color azul es información que ya se dispone también en guaraní, ¿verdad? Esto que está en rojo es lo que todavía no tenemos. Si ustedes tienen algún trabajo, alguna colaboración, alguna biografía, la tienen en guaraní con mucho gusto. El lugar está allí para eso. ¿Y qué es lo que van a obtener ustedes? Es lo mismo que aparece acá. Va a aparecer el nombre de ustedes, ¿verdad? Y va a decir que ustedes son colaboradores con ese artículo. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 1000, lo que ustedes quieran. Hoy día nosotros tenemos en total de haber tenido apenas tenemos las primeras 60 páginas, hoy tenemos 5.272 cualquiera a Valle Negro. Es la información ya cargada. Acá, por ejemplo, van a encontrar ustedes, lo voy cargando en la medida que tengo tiempo, voy haciendo los textos en castellano y guaraní son míos, es lo que le digo, no puedo usar lo que está en internet, porque eso tiene un respaldo legal. Uno de los últimos que hice fue el de la artista Tito Acuña, la biografía de él, totalmente en guaraní. Acá, por ejemplo, existe TAPG Paraguay, que es el departamento de Paraguay, ya hay información disponible aquí. Bueno, eso para que sepan, ustedes pueden entrar a Wikipedia, guaraní, y van a encontrar todo, pero tienen que hablar guaraní, tienen que tener guaraní. Casi nada en castellano. Segundo caso, lo que se llama Firefox versión guaraní. Acá voy a poner un segundito. Esto ustedes pueden hoy descargar. Este es un segundo trabajo que nos tocó hacer con un grupo de gente en el año 2013 y llegó a su término en el año 2016. Y hoy ustedes pueden descargar a su computadora este navegador totalmente en guaraní, íntegramente en guaraní. Acá dice Firefox Mobile. Acá se llegaron a traducir 52.000 palabras. Firefox es más exquisito. Solamente 109 idiomas del mundo tienen su versión propia de Firefox. El guaraní es la única lengua nativa americana que tiene su versión propia. Y lo último que en este momento están trabajando acá el profesor Ferreira, que estuvo recién con ustedes, es lo que es el traductor. Se tiene que traducir 200.000 palabras. Hasta ahora hay más o menos 60. Yo puedo hoy poner ya en el traductor, yo soy guaraní hablante, nunca jamás hablé castellano, y entonces yo escribo hoy allí en mi traductor, Bella Bajo y automáticamente me traduzco. El pelo azul. El pelo azul. El pelo azul. Si yo quiero esto mismo traducir, por ejemplo, al inglés, esto. The blue dog. The blue dog. The blue dog. ¿Y por qué no probamos portugués? O cachorro azul. O cachorro azul. O cachorro azul. No, esto es prácticamente lo último de lo último. Así es que si ustedes miran la situación de guaraní, de ser una lengua prohibida, de ser una lengua proscripta, hoy día tiene un escenario nuevo, un escenario diferente, y hoy día nos permite encontrarnos con ustedes para finalmente apreciar
es lo que hoy tenemos con el guaraní. Quiero terminar con algo que van a encontrar ustedes abundante virtud, mucha actividad en favor del guaraní. Esta versión que van a escuchar acá fue muy celebrada por el autor de la música y fue traducida a varios idiomas del mundo. Y es una canción que un grupo de estudiantes de la escuela Lambé de Brooklyn, con la ayuda de la profesora, hicieron la traducción. Bueno, esto es lo que quería, de hecho, ver el tiempo compartir con ustedes, mostrarles una cara de origen que no conocemos. Estamos hablando casi de 1000 años de la presencia de guaraní en base a los trabajos arqueológicos. Vimos la diferencia que tiene con el castellano, que hablamos guaraní castellano, y ya no tenemos que tener vergüenza de decir hablo guaraní. Digan que habla guaraní y digan que habla castellano. Que a lo mejor tenemos algún problema al general del guaraní. No es nada de otro mundo, nadie va a morir por eso. Y lo tercero, que entiendan que hoy en día el guaraní tiene una presencia muy importante en el nuevo mundo. Es el nuevo mundo, el mundo virtual, el mundo de internet, donde la mayoría de la gente hoy casi pasa la mitad de su tiempo en ese nuevo mundo. Y en esa presencia del guaraní. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Kusino Hanana, con Ateni Boypara Kusino Hanana, te como Hanana, ahí, te con yo ya Hanana, ahí, y Katua, ahí, o Paisa va, a Pujabe, hasta o que te como en el trabajo. Ahuyentereí de Huaján, el ritualismo, el derecho, la formalidad del respeto, que es lo que siempre aplicamos. Somos formalistas de los derechos. Por eso decimos, es poco decirte gracias por todo y por tanto, maestro David Galeano Olivera. Fue un gran honor y privilegio tenerte con nosotros en esta cátedra de la sede central de nuestra casa de estudios. Moroche de Oro culminamos nuestra clase de guaraní jurídico con tu excelsa enseñanza. Esta malla curricular que termina este año, que duele y permanece luego en el recuerdo y que procuraremos volver a tenerlo luego. Informamos, querido doctor David Galeano, que todos los días, durante todo el año, en nuestra página de Guaraní Jurídico y de Comunidad Guaraní compartimos, difundimos y promocionamos tus envíos escritos, denuncias e informaciones actuales y de fechas especiales referentes a la lengua y la cultura guaraní. Aguillete, yo animal de cargar a Gua de Cultura. Guarape, como mama de Guapute, que ya guaraní y Gua, como el Sedú, Patenjama. Por Aguillete, Magna Betea. Peño Manatu Jahuere, como guaraní, que cuando llama Guapute, oye, Pemuine, como el Sedú, como Amete, Bebé, por este, como el Guaguaba, Aranduope, para Guaguate, Tango, Jausu. Recuerden siempre, tu país y mi país está escrito en guaraní. Paraguay, Netá, Xenetá y Yejeví, Orecó, Ahuerajá, Ñameñequete de guaraní. Ñamungobe guaraní, Tecoyoyá de Cabo, Ñangue, Hueteta, Quintero, Itapendero, Azape, Enjapendero, Aguape, Aguillete, Leído, Cababete, Oremuño, Jahuere, todo Ñamoneta.
Aniversario de